Hubo un tiempo en que México entero se desvelaba viendo a dos actores enamorarse en pantalla. Llorábamos con ellos, odiábamos al villano que los separaba y en el fondo siempre nos quedábamos con la misma pregunta: ¿y si esto también fuera real? La mayoría de las veces la respuesta es no. Los libretos terminan, los foros se apagan y cada quien regresa a su vida. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, la química de la ficción se vuelve amor de verdad, y ese amor sobrevive a lo que pocas relaciones de la farándula logran sobrevivir: cámaras, rumores, comparaciones con el personaje y años de escrutinio público. Hoy vamos a hablar de 7 parejas que nacieron en un set de telenovela y que contra todo pronóstico siguen juntas hoy, en 2026. Angelique Boyer y Sebastián Rulli están aquí. También Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, que empezaron odiándose frente a las cámaras. Y al final te vamos a contar la historia de la pareja que casi lo logra y no lo logró. Empecemos por el principio. 1. Angelique Boyer y Sebastián Rulli. El primer nombre de esta lista es casi obligado. Si alguien representa la nostalgia de la telenovela mexicana convertida en amor real, son ellos dos. Corría el año 2010. Televisa estrenaba Teresa, un remake que se volvería un fenómeno de audiencia, con Angelique Boyer interpretando a una mujer ambiciosa, calculadora, capaz de todo por dinero. Frente a ella, Sebastián Rulli daba vida a Mariano, el hombre que caía rendido ante ese personaje imposible de ignorar. En pantalla, la química era innegable. Fuera de ella, sin embargo, cada quien tenía pareja. Él salía con Cecilia Galeano, ella con el Güero Castro. El amor de telenovela, por esa vez, se quedó solo en el guión. Pasaron 4 años. En 2014, el destino, o más bien un productor, los volvió a juntar en Lo que la vida me robó. Esta vez, ya no había nadie más de por medio. La complicidad que habían construido en el foro se transformó en algo distinto, algo que ya no se apagaba cuando decían corte. Empezaron a salir. Lo confirmaron públicamente. Y desde entonces no se han vuelto a separar. Lo que vino después fue casi un patrón. Siguieron repitiendo fórmula. 3 veces Sana, vencer el pasado. El extraño retorno de Diana Salazar. Cada telenovela que protagonizaban juntos reforzaba lo mismo que el público ya sabía, sin necesidad de que se los confirmaran. Esos dos se querían de verdad, no de libreto. Hoy, más de una década después de aquel primer encuentro en el foro de Teresa, Angelique Boyer y Sebastián Rulli siguen comprometidos. Siguen compartiendo su vida en redes sociales sin filtros ni maquillaje de telenovela. Y siguen siendo, para buena parte del público mexicano, la prueba de que sí se puede. Empezaron como personajes que no se soportaban en la ficción. Terminaron siendo la pareja más estable y longeva del medio. Y todavía no ha aparecido el villano que los separe. Su historia es la que abre esta lista, pero la que sigue empezó de una forma todavía más inesperada, con 2 actores que en la vida real casi no se aguantaban. 2. Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez. El segundo nombre de esta lista nos recuerda algo que toda telenovela nos ha enseñado. A veces el amor no empieza con un flechazo, a veces empieza con fricción. En 2007, Televisa producía Fuego en la Sangre, un melodrama cargado de pasión, traición y ese tipo de tramas imposibles que solo funcionan en la pantalla chica mexicana. Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez fueron elegidos como protagonistas. Y según cuentan quienes estuvieron cerca de esa producción, la convivencia diaria entre ambos no arrancó nada fácil. Había tensión, había distancia, nada que hiciera pensar que ahí se estaba gestando una de las relaciones más sólidas de la farándula mexicana. Pero las jornadas de grabación son largas. Los foros se convierten en una segunda casa. Y esa distancia inicial, poco a poco, se fue transformando en algo completamente distinto. Lo que empezó como una relación de trabajo incómoda terminó siendo cercanía, después complicidad y finalmente amor. En 2011 se casaron. 4 años después llegaron sus hijos, Máxima y León, que hoy crecen lejos de los reflectores que consumieron la carrera de sus padres. Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez decidieron desde el principio mantener su vida familiar fuera del ojo público.
Algo poco común en un medio donde cada movimiento se convierte en nota. Y ahí siguen, casados, con más de una década de matrimonio a cuestas. Lo que nadie hubiera apostado en aquel foro tenso de 2007 terminó siendo, 15 años después, una de las historias de amor más consistentes del espectáculo mexicano. La convivencia forzada de una telenovela se convirtió en una familia real, con hijos reales, sin necesidad de cámaras. La siguiente pareja de esta lista tiene algo en común con ellos. También empezó bajo sospecha, también resistió los rumores y también sigue de pie. 3. Mayrín Villanueva, Ana Eduardo Santamarina. La tercera pareja de esta lista es para muchos sinónimo de estabilidad en un medio donde la estabilidad casi no existe. Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina coincidieron en el set de Yo Amo a Juan Querendón, una comedia romántica que se volvió parte del catálogo nostálgico de Televisa. Ella ya era una actriz consolidada, reconocida por su carisma frente a cámaras. Él, un galán con años de trayectoria en telenovelas de época y de acción. Entre los dos surgió algo que trascendió el set de grabación casi de inmediato. A diferencia de otras parejas de esta lista, la relación entre Mayrín y Eduardo no tardó años en consolidarse. La conexión fue rápida y también lo fue la decisión de formalizarla. En 2009 se casaron en una boda que reunió a buena parte del medio artístico mexicano. Desde entonces han enfrentado lo que enfrenta cualquier pareja de la farándula. Rumores constantes, especulaciones sobre crisis, versiones sin fundamento sobre separaciones que nunca ocurrieron. Cada cierto tiempo algún medio revive la pregunta de si siguen juntos. Y cada cierto tiempo la respuesta sigue siendo la misma. Sí, su matrimonio ya suma más de una década y media. Han construido una vida fuera de los foros que también incluye proyectos compartidos dentro de ellos, apariciones conjuntas y una imagen pública de solidez que pocas parejas del medio logran sostener con el paso de los años. Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina son la prueba de que a veces la telenovela no necesita años de vueltas y villanos para convertirse en algo real. A veces solo necesita el foro correcto, el momento correcto y dos personas dispuestas a apostarle a algo más allá del guión. Antes de seguir con las siguientes historias, si estas parejas te están sorprendiendo, regálanos un like. Nos ayuda a que más gente conozca estas historias. 4. Bibi Gaitán, Ana Eduardo Capetillo. La cuarta pareja de esta lista no solo es real, es probablemente la más longeva de todo el espectáculo mexicano actual. Todo empezó en Baila Conmigo, una telenovela de finales de los años 80 que marcó a toda una generación. Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo eran apenas dos jóvenes actores empezando a construir su carrera cuando coincidieron en ese set. La química entre ambos no tardó en notarse y lo que arrancó como una historia de telenovela terminó convirtiéndose en la relación de sus vidas. Se casaron. Formaron una familia numerosa que con el paso de los años se volvió parte del imaginario colectivo del público mexicano. Varios de sus hijos siguieron el camino de la actuación y la música, extendiendo el apellido Capetillo Gaitán a una nueva generación de la farándula. Hoy, casi 28 años después de aquella boda, Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo siguen juntos. Han atravesado los cambios que atraviesa cualquier matrimonio de tantos años. La crianza de varios hijos, los altibajos de una industria que exige exposición constante, el paso del tiempo frente a cámaras que nunca dejan de comparar cómo lucían antes y cómo lucen ahora. Y aún así, su relación sigue siendo mencionada como una de las más sólidas y admiradas del medio. Lo que Bibi y Eduardo construyeron desde Baila Conmigo no fue solo un matrimonio. Fue casi 3 décadas de una familia completa naciendo de un set de telenovela, algo que muy pocas parejas en la historia del espectáculo mexicano pueden presumir. Vamos a la mitad de esta lista, llevamos 4 parejas y todas siguen juntas. ¿Ya conocías todas estas historias o alguna te tomó por sorpresa? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu pareja de telenovela favorita, real o de ficción. 5. Michelle Renaud y Matías Novoa. La quinta pareja de esta lista es la más reciente de todas y también una de las que más rápido se consolidó. Michelle Renaud y Matías Novoa se conocieron en 2022 durante las grabaciones de La Herencia, una producción que marcaría un antes y un después para ambos. La conexión fue prácticamente inmediata.
No hubo años de espera, ni encuentros fallidos, ni segundas oportunidades como en otras historias de esta lista. La chispa surgió y en cuestión de meses ya compartían su vida fuera del set. Un año después de conocerse, la pareja recibió a su primer hijo. Y muy poco tiempo después formalizaron su relación con una boda que confirmó lo que ya era evidente para el público. Lo suyo no era publicidad de telenovela. Era una relación real construida a una velocidad que sorprendió a propios y extraños. Tanto Michelle como Matías han sido abiertos al compartir su vida familiar en redes sociales, algo que ha generado que su historia se sienta cercana para el público, casi como si fueran una pareja más y no dos figuras de la televisión mexicana. Lo suyo es la prueba de que a veces el amor de telenovela no necesita años de reencuentros ni obstáculos de por medio para ser real. A veces simplemente sucede rápido y se queda. 6. Suria Vega y Alberto Guerra. La sexta pareja de esta lista tiene algo que ninguna otra en este video puede presumir. En pleno 2026, tuvo que salir a desmentir públicamente su propia ruptura. Suria Vega y Alberto Guerra se conocieron en 2013. 5 meses después, ya estaban organizando su boda, que se celebró ese mismo año en San Francisco, Nayarit, rodeados de buena parte del medio artístico mexicano. De ahí nacieron 2 hijos, y durante más de una década, su matrimonio fue sinónimo de estabilidad dentro de la farándula. Pero en 2025 empezaron a circular versiones que apuntaban a una crisis seria. Se dijo que estaban separados, que ya no vivían juntos, que el matrimonio llegaba a su fin después de más de 10 años. Los rumores no eran menores y por un momento parecieron confirmarse. Suria decidió no quedarse callada. En un encuentro con la prensa retomado por el programa Hoy fue clara: llevamos 12 años juntos. Alberto es y será el amor de mi vida. De eso ya aclaré lo que tenía que aclarar y no voy a entrar más ahí. Con esas palabras cerró la especulación de raíz. Lo de Suria Vega y Alberto Guerra no es solo una historia de amor que nació en la farándula. Es una historia que sobrevivió a algo que muy pocas relaciones logran sobrevivir. El momento exacto en que todos daban por hecho que ya se había terminado. La séptima y última pareja confirmada de esta lista está tan a punto de cerrar el conteo. Pero antes de llegar a ella, tenemos que hablar de la que casi entra a esta lista. Y se quedó a nada. 7. Fernanda Castillo y Eric Heiser. La séptima y última pareja confirmada de esta lista no nació exactamente en un foro de telenovela, pero sí dentro del mismo mundo del que hablamos toda esta lista. El de los actores mexicanos que se dedican precisamente a hacernos creer historias de amor. Fernanda Castillo, protagonista de melodramas como Teresa, y Eric Heiser, actor con una carrera sólida en televisión y cine, se conocieron en una función de teatro en 2013. Él estaba ahí por casualidad, acompañando a un amigo. Ella estaba arriba del escenario. Según ha contado Eric en varias entrevistas, en el momento en que la vio actuar, supo que quería conocerla. El problema es que en ese momento él tenía otra relación. Tuvo que pasar cerca de un año para que las cosas se acomodaran. Se reencontraron, esta vez sin obstáculos de por medio, y desde ese primer día que salieron juntos ya no se volvieron a separar. En 2020 se comprometieron y ese mismo año recibieron a su primer hijo, Liam. El camino no fue sencillo. Poco después del nacimiento del bebé, Fernanda tuvo que ser hospitalizada por una complicación posparto que la mantuvo en observación durante meses. Fue un momento que, según ambos han contado, los unió todavía más como pareja. Somos un equipo y como equipo lo afrontamos, dijo Eric en una entrevista, recordando esos días difíciles. Hoy, más de una década después de aquel encuentro en el teatro, Fernanda Castillo y Eric Heiser siguen siendo considerados una de las relaciones más estables y discretas del medio artístico mexicano. No necesitaron una telenovela compartida para demostrarlo. Les bastó con sostenerse el uno al otro cuando las cosas se pusieron difíciles. Con esto cerramos las 7 parejas confirmadas de esta lista. Pero hay una historia más que no podíamos dejar fuera. La que casi lo logra y que sirve como recordatorio de que no todas las historias de telenovela terminan igual. 8. Irina Baeva y Gabriel Soto. La que casi fue. Empezaron como coprotagonistas en Vino el Amor, en 2016, cuando él todavía estaba casado con Geraldine Bazán. Con el tiempo, la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto se volvió pública, y durante años fueron una de las parejas más comentadas de la farándula mexicana.
Compartieron protagónicos en soltero, con hijas y amor dividido. Incluso llegaron a una boda simbólica que él terminaría reconociendo públicamente mucho después. Pero en julio de 2024, después de 7 años de relación, confirmaron su separación. Un año más tarde, Irina reveló en televisión la razón real detrás de la ruptura: infidelidades de su parte de él, según sus propias palabras, las cuales son públicas. Hoy siguen coincidiendo en eventos, siguen siendo cordiales e incluso no descartan volver a trabajar juntos en algún proyecto. Pero como pareja, ese capítulo está cerrado. Su historia no entra en la lista de los que sí lo lograron. Entra como recordatorio de que en este medio, ni la química de pantalla ni una boda garantizan que la historia dure para siempre. Al final, lo que estas historias tienen en común no es solo que empezaron frente a una cámara. Es que decidieron continuar cuando las cámaras se apagaron, cuando llegaron los rumores, cuando el tiempo puso a prueba lo que en pantalla se veía tan fácil. De las 8 historias que repasamos hoy, 7 siguen de pie. Solo una se quedó en el camino. Y quizás esa es la verdadera lección. La telenovela puede escribir el primer encuentro, pero el resto de la historia lo escriben ellos. ¿Cuál de estas 7 parejas te sorprendió más? Comenta el nombre en los comentarios. Y si conocías todas estas historias antes de este video, comenta 1. Si algunas te tomaron por sorpresa, comenta 0.